a todos, continuando con las capacitaciones de cada uno de nosotros. En esta tarde tenemos el placer de contar con el doctor Gustavo Morales, litigante del Fuero Penal. El tema que hoy nos hablará y nos disertará, donde cada uno realizará las preguntas luego de terminada su disertación, será luces y sombras del sistema adversarial en Tucumán. Un placer, doctor, y muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a quienes participan en este conversatorio, que para nada es una clase, desde luego, sobre todo la actitud heroica de quienes participan en este viernes a la tarde, porque aún en este particular contexto no deja de ser un viernes a la tarde, para salir amargados de este conversatorio. Mis primeras palabras son de agradecimiento para ustedes, quienes temerariamente han confiado en mí, en especial para Analía Domínguez, y un especial reconocimiento a mis maestros, mi padre, que físicamente no está, pero está, y mis maestros a la distancia, Julio Mayer, Mariano Rodríguez y Alberto Winter. Lo que les propongo es evitar repeticiones estériles y partir de ciertas premisas que constituyen miradas autocríticas, fuertes cuestionamientos, incluso a perspectivas políticas, culturales y académicas, y una serie de interrogantes. Vamos entonces con una de estas premisas. Y le largo a ustedes la primera piedra, ya que la temática es el sistema adversarial. Le pregunto a quienes participan entonces en este conversatorio si a ustedes les parece que en el derecho argentino el sistema adversarial es algo novedoso de estos últimos 15 o 20 años o ya estaba incorporado al derecho patrio. ¿Alguien que me quiera responder ese primer interrogante? ¿Algún magistrado por ahí? ¿Algún fiscal? Bien. Veamos entonces. El sistema adversarial, por lo menos de manera nítida, tiene recepción en la Constitución de 1853, a través de 3 disposiciones. El artículo 24 en la parte dogmática y en lo que se denomina esquema de poder de la Constitución en el artículo 67, inciso 11, y en el viejo 102, primer párrafo. Después vamos a ver por qué hago esta introducción. El artículo 24 obliga al Congreso a promover el establecimiento del juicio por jurados. El viejo 67, inciso 11, entonces, pone en cabeza del Congreso la obligación de dictar una ley que regule el juicio por jurado. Y el 102, primer párrafo, que es el actual 118, es muy importante porque fíjense lo que dice. Todos los juicios criminales ordinarios, remarco, todos los juicios criminales ordinarios, con excepción de la acusación por la Cámara de Diputados, terminarán por jurados una vez que dicha institución se implante en la República. Vemos entonces cómo tiene recepción constitucional el sistema adversarial en nuestro derecho. ¿Y por qué hago alusión a estas disposiciones que se mantienen en la Constitución actual con la reforma de 1994, el 24 textual, el 67 inciso 11 se convierte en 75 inciso 12 y el 102 en el actual 118. ¿Por qué?
Y aquí viene la primera crítica en general a nuestro país, a los académicos y a los operadores jurídicos, y en particular a nuestra provincia. Porque no nos damos cuenta que el sistema adversarial nos pone a la puerta del juicio por jurado. Por lo tanto, existe una interdependencia, como si fueran vasos comunicantes, entre el sistema de justicia adversarial y el modelo de juzgamiento popular. En otras palabras, el juicio por jurado no se concibe en otro escenario que no sea el sistema adversarial. Entonces, debemos advertir la enorme significación política que tiene la recepción del sistema adversarial en la administración de justicia penal. En otros términos, así como avanzamos en nuestra provincia hacia un sistema neoacusatorio, actualmente estamos muy próximos a incorporar el sistema adversarial. El paso siguiente es el juicio por jurados. Después podemos, si quieren, discutir los modelos de juicios por jurados, pero quiero que tengan en claro que tiene un enorme significado político el sistema adversarial, porque el paso siguiente es el tocar en la decisión judicial, y de ese modo, desde mi punto de vista... Doctor, discúlpame, me parece que se corta, ¿me escuchás? Tenés como un pequeño delay, me parece. ¿Estás cerca de la entrada del Wi-Fi? No. Tu conexión es inestable, me dice. No sé si te puedes acercar más próximo a donde tengas el conector de internet para tener una mejor señal. A ver. Por favor. ¿En qué quedamos? ¿Ahora? Sí, doctor, continúa. Bien. Entonces, les decía, y cuestionenme ustedes si soy reiterativo, que después del adversarial venía el juicio por jurado. Bien. Entonces, quiero que se advierta la enorme importancia política que tiene el advenimiento del sistema adversarial para el próximo paso ser el juicio por jurado, que no es ni más ni menos que la decisión judicial en manos del pueblo. Y de ese modo entiendo que esa decisión adquiere mayor legitimidad. Luego, si quiere, podemos debatir sobre los modelos de jurado y por qué entiendo que tiene mayor legitimidad esa decisión. Esa es la primera cuestión que quiero que la tengan en cuenta, porque aún hay sectores importantes del derecho constitucional que entienden que las normas que mencioné constituyen normas pétreas, le llaman algunos, y otros que no tienen validez constitucional porque, dicen estos tratadistas, han sido derogadas por la costumbre. Además, debemos hacer autocrítica también en la academia, porque en derecho constitucional ni en derecho procesal penal se enseña el juicio por jurados. Es un gran déficit sobre el que
debemos trabajar. La segunda cuestión que quiero tocar es que nos pongamos de acuerdo qué significa el sistema adversarial. Queda claro que tiene recepción en el sistema constitucional desde 1853. Ahora, ¿qué es el sistema adversarial? No es más ni menos que un mecanismo de resolución de conflictos. ¿Y cómo se gestiona ese conflicto? Entonces, en este caso, el conflicto se redefine o se soluciona en algunos casos a través de audiencias que son orales y públicas, desde el inicio hasta el final. Esto nos lleva entonces a elaborar sistemas de audiencias. Y es importante tener en cuenta que se tratan de sistemas de audiencias y que cada audiencia tiene un objeto particular y una dinámica que la diferencia de la otra. Y aquí hay otra crítica para hacer. Ustedes saben que el sistema adversarial en nuestra provincia rige en el Centro Judicial Concepción. Sin embargo, no se hizo carne esta cultura diferente, que es la incorporación de la adversarialidad, y eso se nota no solo desde el mismo montaje de quienes intervienen, sino también en la calidad de las audiencias. Quiero decir, a pesar de la expresión de deseos de alguno, se repiten los mismos vicios. El Ministerio Público continúa siendo un compartimento estanco en vez de consolidar la idea de que verdaderamente es único e indivisible. Entonces, una investigación está a cargo del órgano fiscal, no de personas con ciertos títulos que cada vez son más complicados y que en definitiva la víctima lo sigue viendo como alejados. La otra cuestión sobre la calidad de las audiencias es la falta de preparación de los representantes del Ministerio Público e incluso de los abogados, porque no se tiene claro a qué se va a la audiencia. Y sobre todo, quiero que presten atención a que se subestima una audiencia que es clave, que es nada más y nada menos que la audiencia de inicio de investigación o de formalización de la imputación, porque por primera vez tiene el fiscal el caso penal y por primera vez, además de la teoría del caso de la fiscalía y de la defensa, empieza a diseñarse una estrategia a futuro. Así, cuando hablo de claridad en las audiencias, pongo como ejemplo de esta confusión a una audiencia de medida de coerción, por ejemplo, de prisión preventiva. Y es necesario tener en claro que en esa audiencia lo único que se discute es si hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. ¿Qué sucede? En la praxis, el fiscal va con el viejo discurso
de la pena in abstracto, del clamor social, etcétera, 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 y pide la prisión preventiva, generalmente por los plazos máximos. La defensa, a su vez, también repite el añejo discurso, cita doctrina y cita jurisprudencia. Entonces, ni uno ni otro tienen en claro qué es lo que se debe discutir en una audiencia de prisión preventiva. Y esto también genera otro cuestionamiento, que viene también de la academia, porque en la academia no nos enseñan técnicas de litigación. En consecuencia, no sabemos narrar hechos y hechos significativos. Porque, seamos claros, el lenguaje forense es bastante pobre y bastante abstruso. Entonces, esto se debe tener en cuenta cuando también se habla de sistema adversarial. Y como estamos entre abogados, quiero decirle que debemos cambiar también la estructura de nuestros estudios jurídicos. Menos papel, diría que casi nada de papel, casi nada de tóner, y constituir equipos de trabajo multi e interdisciplinarios. ¿Para qué? Para dejar atrás el expediente y hacer foco en el conflicto. Y esto es algo extremadamente vital que se tenga en cuenta. Con el sistema adversarial se recupera la idea del conflicto. Durante siglos, producto de la Inquisición, le prestamos demasiada atención al derecho penal infraccional. Y esto, entre otras cosas, significa la expropiación por parte del Estado del conflicto, la desaparición de la víctima y toda una maquinaria basada en el secretismo, en el burocratismo y en la delegación de funciones. Debemos recuperar la centralidad del conflicto. Al recuperar la centralidad del conflicto, los protagonistas son el Ministerio Público, la víctima, el acusado y el defensor. Y cobra peso la palabra. Y el otro protagonista es el juez que decide, controlado no solo por las partes, sino además por el pueblo. Y esta también es otra idea que les pido que incorporen, porque en el sistema adversarial las audiencias no solo tienen el control de las partes, sino lo que más importante, el control del pueblo, quien en definitiva es el soberano. Es muy importante, vuelvo a decir, que pensemos en el sistema adversarial en términos políticos. Ahora bien, ¿cómo se gestionan estas audiencias? Ahí viene otro problema, porque hay una oficina de gestión de audiencias que en Concepción, a más de un año, todavía no acierta con
la puntualidad de las audiencias a pesar del sistema tecnológico que tiene o que debiera tener. Porque toda esta maquinaria tiene sentido si se realizan las audiencias, y las audiencias deben ser puntuales. Y aquí hay otra cuestión cultural. Debemos acostumbrarnos a la puntualidad. Y quien no esté el día y la hora fijada, perderá su petición. Esto también es algo muy importante que parecen cuestiones menores, pero como se tratan de luces y sombras, aquí van a ver todas las sombras que uno advierte por lo menos a un año de implantación en Concepción, para que no se repita cuando entre en vigor el sistema adversarial en la capital. Puntualidad. Puntualidad que debe empezar desde los jueces y terminar en los imputados. Fracasa una audiencia, fracasa el sistema. Entonces, también quienes integran la OGA lo deben hacer con un criterio de eficiencia cuasi empresarial. Sé que a algunos no les va a gustar esta palabra, pero si quieren, saquen esta adjetivación y les diría que deben trabajar en términos de eficiencia. Se discute si al frente de la OGA debe estar o no un abogado. Esto puede ser también materia de debate luego. Desde mi punto de vista, no debe estar un abogado, sino un licenciado en ciencias económicas o en alguna otra especialidad similar que tenga en su mente y que elabore un sistema eficiente de audiencias. Ahora bien, siguiendo el ejemplo de Concepción, debo decirles que el sistema adversarial en América Latina siempre se ha movido con criterios de ensayo y error. Por ejemplo, en Chile lo fueron haciendo por regiones, en Santa Fe igual, en Córdoba también, de modo que ingresar de sopetón, como sucedió en Concepción, no me parece que fue la manera adecuada. Hubiera preferido, por ejemplo, cómo empezó en Mar del Plata, que comenzaron con los procesos en flagrancia. ¿Por qué? Porque es relativamente sencillo en general, quedan en el ámbito de la tentativa y si son hechos consumados, tienen la prueba, de modo tal que